Buenas tardes. Bueno, soy Rubén Borja Tamayo, estoy acompañando el proceso formativo en el nodo Amalfi, nordeste antioqueño, municipio maravilloso. Llegar es difícil porque en estos municipios del nordeste, como decían ahorita, todos quedan muy alejados unos de otros. O sea, uno ve Yolombó por un lado, San Roque por otro, Amalfi por otro, Anorí por otro, y lo más cercano que hay entre, por ejemplo, Zaida me decía, ¿y eso queda cerquita de qué? Y yo, Amalfi de Medellín, porque lo más cercano a Amalfi, Barbosa, yo creo, para no exagerar, porque la carretera para Anorí está a 40 minutos de Amalfi, la bifurcación hacia Anorí, pero desde ahí hasta Anorí hay 2 horas y media. Entonces imagínense, es una cosa tremenda. Docentes maravillosos, no solo por la parte pues, personal en que fueron muy afectivos, sino porque fueron muy disciplinados. Casi siempre asistieron todos a los 10 encuentros. O sea, era muy difícil ver un grado de deserción alto allá en Amalfi. En el primer encuentro fueron como 26, al segundo 32 y luego se estabilizó 29, 30, 28, 29, 30 y así sucesivamente y certificamos 30 docentes finalmente. Entonces fue un nodo donde se mantuvo pues como ese promedio y fue delicioso trabajar allí, un clima similar al de acá. Un valle muy bonito, Amalfi, unas montañas también hermosas. El otro año yo creo que me voy a ir a vivir allá, entonces la cosa pintó muy bien. Bueno, respecto a los procesos formativos concretamente, entonces quisiera hablar primero en mi caso personal, en dos momentos. Un momento, el caso acá con ustedes. Creo que aquí vivimos como un microdiplomado de las regiones, porque también había formadores que pertenecían a las regiones. Eso para mí fue muy enriquecedor porque uno siempre está con un discurso casi de centro y periferia. Entonces este es el centro y allá está la periferia y uno dice que lleva a la periferia. Ahora pues desde acá mismo de la Universidad de Antioquia hay discursos muy fuertes sobre ir descontextualizándonos de ello, decolonizar, digámoslo así, el conocimiento. Exacto, porque ese centralismo ya parece ser que es como el círculo que tiene centro en todas partes y la circunferencia no está en ninguna. Entonces, qué rico fue haber contado aquí con personas de tan diversas regiones y que además se construyeran las unidades didácticas a partir de esas experiencias de vida, porque para mí ni siquiera fueron experiencias académicas, fueron experiencias de vida. Cuando, por ejemplo, narraba aquí Juan David el trabajo con los niños, con los 3 casos que él analizó allá, del perímetro y el área en las fincas cafeteras, o cuando se presentó a mí y yo lo dije acá a Santiago, ¿qué se hizo Santiago? Que esa unidad didáctica le llegó tanto a los maestros, pero también en la forma en que la narraste ese día, de cómo se inundaba la escuela, ¿cierto? Y esa situación, para mí era una historia más de vida que una historia solo académica. Entonces, en mi parte académica, en mi parte académica personal, eso me cambió también, porque al igual que el maestro que presentaba ahorita Juan David, a veces somos psicorrígidos en la manera como tratamos de llevar el conocimiento. Entonces digamos que desde el punto de vista yo lo veo más ese aspecto pedagógico, yo lo veo más como desde el aspecto pedagógico, lo que tiene que ver con la parte social, cultural, afectiva también, hizo que conocer a un grupo tan bonito de personas mejorara también la manera como yo veía mis prácticas de enseñanza, porque entonces también aprendí a conocer que dentro de mis estudiantes hay esa diversidad de regiones, de pensamientos, de experiencias y que uno de alguna manera a veces las desaprovecha porque uno está pensando en ese centralismo. Yo te llevo el conocimiento y eso me cambió mucho, tanto en los espacios formativos de aquí de la Universidad de Antioquia como en los que acompaño en la Universidad de AFIT. Allá también traté como de ser un poco más abierto a escuchar también desde las experiencias de los estudiantes cómo el conocimiento puede seguir construyéndose. Entonces, esa fue como la primera parte. La segunda en la parte disciplinar. A veces también desde lo disciplinar uno piensa que como uno tiene una definición, un concepto, lo ha trabajado 10 años, 15, 20, no sé cuántos, entonces ya uno dice que domina el concepto. Y aquí a veces tuvimos discusiones donde nos dimos cuenta que todos a veces teníamos problemas con precisar bien lo que se quería llegar, no solo a comprender, sino a dar a entender al otro. Y entonces como uno no da
lo que no tiene, ¿cierto? Si usted no lo tiene, lo puede dar. El primer ejercicio era también de autorreflexión. Bueno, ¿hasta qué punto hemos cometido estos errores en esa parte disciplinar de tratar de pensar que el conocimiento estaba abarcado cuando no lo era? Y eso también me llevó a reflexionar mucho acerca de precisamente cómo prepararnos nuestras clases, cómo tratar de dar la oportunidad de que los conceptos a veces no sean tan rígidos y que permitan interpretaciones desde lo concreto. Y, por ejemplo, estos días pasó algo muy bonito en una clase acá en la Facultad de Educación, con un curso que acompaño hace ya varios años en Ciencias Naturales, en la licenciatura básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y es que una chica comenzó precisamente a hablar de eso de manera espontánea, de cómo el contexto ayuda a que los niños aprendan, y es una niña que ya he tenido en varios cursos y usualmente no le va bien en matemáticas, pero cuando comienza a exponer uno nota unas cosas muy diferentes que uno no ve en los parciales, ¿cierto? Porque como uno está así corrigido, piensa que el parcial, el instrumento del parcial, ya lo acapara todo y ahí está el conocimiento, y no. Y entonces Emma se paraba y comenzaba a hablarnos de la geometría, y entonces recordé que era un discurso muy similar a una tesis que leí hace poco que dijeron René y Zaida, de una profe de región, sobre el acercamiento a los conceptos de punto, recta y plano a partir del doblado de papel. Y ella, como estudiante de pregrado de quinto semestre, asumió un discurso muy similar al de este proceso de formación en maestría. Yo decía, ve, uno cómo no ve esto en los estudiantes. Claro, porque uno piensa que ya todo está dicho, y no, resulta que no. Todo está, antes es por ir construyéndose cada vez más. Desde el punto de vista didáctico también me enriqueció bastante el diploma, porque hace como 10 años yo tuve la fortuna de comenzar este proceso de formación de maestros con otro profesor que yo admiro mucho y que creo que la Facultad de Educación le debe mucho, que es Orlando Mesa. Con Orlando Mesa comencé a trabajar en la Universidad de Medellín, en un diploma que se dio también allá para formar maestros. Y me acerqué a Brusó y me acerqué a Godino y a Batanero. Digamos que esos fueron los tres primeros referentes con los que tuve la oportunidad de trabajar fuertemente con Orlando Mesa, y además el trabajo mismo de Orlando Mesa, que ha trabajado durante mucho tiempo, y de Carlos Vasco, también muy amigo de él. Pero cuando llegó aquí, pues aunque ya había tenido la oportunidad de estar desde hace como unos 3 años reuniéndome con el grupo de UMAD, y había escuchado las tesis de algunos de ustedes, la tuya alguna vez la escuché, las de los chicos del suroeste también las escuché, me tocó ver llorar a Gladys un día, bueno, eso fue maravilloso. Y también leí tu tesis el año pasado, la de Diego, ¿cierto? Trabajos maravillosos. Estar aquí y empezar a escuchar todas las reflexiones que se hacían sobre otros modelos, pues, hombre, uno dice, yo llevo tanto trabajando como profesor de matemáticas, y sin embargo pocas veces uno reflexiona sobre la didáctica o sobre aquellas teorías que le sirven a uno para fortalecer lo que es la educación matemática. Entonces eso también rompe algunos esquemas. Luego se contrasta con el trabajo entonces ahora con los maestros allá en región, y eso también me enriqueció bastante porque, como les dije, me llevó a cambiar la visión de centro y periferia. Entonces allá yo no iba solo a dar, sino que recibía mucho. En el encuentro final, que fue muy emotivo además, fue una de las reflexiones más grandes que se dio. Es decir, todos recibimos aquí a todos. No fue un aprendizaje de los maestros con lo que Dumas les llevaba. Fue un aprendizaje también del formador de Dumas, y también de Dumas, porque claro, cada que veníamos acá a los encuentros yo expresaba y contaba las cosas, y eso fortalecía también el trabajo del grupo. Entonces digamos que de los maestros yo recibí mucho, también recibí parte de lo que eran los contextos, pero de situaciones que para mí eran difíciles de entender en un comienzo y que luego me ayudaron a ser un poco más comprensivo frente a la realidad del maestro de región, porque uno juzga a veces desde acá y dice, no, pero porque por allá esos profes no avanzan en los temas, o cierto. Y resulta que un monodocente en el modelo de escuela nueva, multigrado, tiene unas dificultades enormes, pero también me ayudó a entender otra cosa. Usted puede asumir dos actitudes frente a la vida: o se mantiene explicando por qué no hace las cosas, o las intenta hacer y mira qué resulta. Entonces eso me ayudó también a entender que uno a veces critica mucho, y por ejemplo ahorita criticábamos que quienes administran, que el gobierno, que esto y lo otro,
Y sin embargo a veces no reflexionamos sobre otras cosas. Por ejemplo, a eso que han llamado mermelada. Simplemente fue una expresión que utilizó el presidente alguna vez para decir que las regalías se iban a distribuir por todo el país y que gracias a eso estamos aquí, porque esto es con dinero de regalías. O sea, esto es mermelada. Nosotros estamos untándonos de esa mermelada. Por primera vez en muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, estoy hablando de casi 50 años y no más, el presupuesto para educación superó al de guerra en este país. Y no por pocos puntos. Es decir, eso tiene que ser significativo para nosotros. Que no es lo que esperamos. No, esperamos mucho más. Pero comenzamos. O sea, ahora la oportunidad es cuánta fuerza tendríamos para ganar un poco más de espacio. Y dejarlo más desde el punto de vista reactivo y más desde el proactivo, ¿cierto? Porque siempre estamos buscando reaccionar a todo con el dedo señalando, pero también deberíamos hacerlo desde la construcción. A mí EduMás me enseñó mucho a construir, me enseñó muchísimo a entender que aunque haya diferencia de pensamientos, podemos llegar a consensos. Eso me lo enseñó este grupo. A veces se dieron discusiones fuertes y a veces yo esperaría que las discusiones fuertes no terminaran en enemistades, porque de eso no se trata. Debemos seguir aprendiendo que la discusión de argumentos se queda en eso, en discutir con los argumentos, pero no en un ataque personal. Y entonces a mí desde aquí las discusiones que tuvimos acá me fortalecieron mucho. Y con los maestros también logré eso, porque los maestros a veces llegaban muy ansiosos. Entonces llegaban con el temor de expresar cualquier cosa que ocurría en el aula, pero a medida que avanzaron las sesiones, entonces ahora hablo es de lo que ganaron los maestros. Ganaron, por ejemplo, en mucha autonomía. Primero necesitaban mucho el formador para las guías. Profe, pero entonces ¿cómo lo hago aquí? Profe, pero entonces ¿cómo lo hago aquí? Y ya después eran ellos trabajando, porque donde trabajamos nosotros es un espacio muy abierto, no trabajamos en un salón, sino que ellos se podían ir por una biblioteca, unas mesas, y como hay un paisaje tan bonito, ellos se iban y ya, se perdían, ya no necesitaban al maestro. Ganaron también en la parte didáctica. Muchos de esos maestros, porque yo me di a la tarea de leer el primer informe que nos enviaron en un archivo Excel, donde ellos decían las motivaciones y lo que creían que eran sus deficiencias. Y muchos decían dos cosas que para mí eran muy duras, y era: yo no tengo el saber disciplinar y yo quiero saber cómo llegarle a los niños desde situaciones didácticas, pedagógicas, nuevos modelos. Y al final lo que más decían ellos era: mire, yo soy profesora de preescolar, no sabía matemática y hoy salgo muy feliz porque no solo aprendí matemáticas, sino a llegarle a los niños. Profesores de educación física. Esto fue para mí maravilloso, mi experiencia fue enriquecedora también. Pero además de eso, ganaron los maestros en algo que también gané yo, y fue el manejo de la plataforma, el manejo de las TIC en la educación. Pero no solo como un instrumento, porque casi siempre cosificamos. Entonces, más que cosificar, es también darle importancia a ello. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, un registro en video no era solo una cosa, era una expresión también de una experiencia de vida. O sea, eso trascendió a simple registro. Y es más, le cambiamos el nombre porque al principio le decíamos las evidencias. Y después dijo: no, es que no son evidencias, porque es que nosotros no tenemos que decir que nosotros no venimos a hacer nada, estamos haciendo mucho. No es que tengamos que tener evidencias de lo que hacemos, lo hacemos y ustedes lo hacen allá. Son el registros de esas experiencias de vida. Entonces eso también nos ayudó a cambiar la idea de que la plataforma era simple una cosa que servía para registrar unas horas. Y dos de las reflexiones que hicieron, yo tengo 25 reflexiones de los maestros que hicieron, cada uno de ellos unas reflexiones. A Carlos Mario le mostré una de ellas con una frase hermosa: EduMás piensa en los maestros de la región, decía la profe. Pero habían por lo menos 4 o 5 que decían: para mí lo más maravilloso era que yo solo sabía mandar correos electrónicos y hoy puedo decir que ingresé a plataforma Moodle, a WISIC, hicieron videos. Y bueno, ya para el cierre, pues simplemente evalúo el diploma como una experiencia que no solo enriqueció a los 400 y algo maestros, sino me imagino que a miles de niños, a otros muchos maestros, porque estos maestros compartían esos talleres con sus compañeros en las instituciones. Eso es una cosa que deberíamos también tener en los informes. Estos maestros crearon grupos de trabajo allá. Sino también a nosotros mismos nos enriqueció estos 9 o 10 meses de una manera enorme. Y yo me voy muy contento
también muy nostálgico y pienso como lo pensaron los maestros cuando me dijeron al final. Al principio ellos pensaban que era muy difícil ir los sábados y que, como alguien dijo ahorita, el sábado se estaba, ¿cómo era que decían? Estamos como, bueno, sacrificando un sábado. Al final lo que me dijeron los maestros, y en las reflexiones también apareció, fue qué pesar, porque ya para nosotros muchos sábados tenían sentido. Ahora muchos sábados ya no tienen tanto sentido. Muchas gracias.